Sarah no recordaba cuándo fue la última vez que había comido una comida completa. Se arrodilló en un rincón del gran salón, con las manos cruzadas sobre el regazo y el estómago, retorciéndose por un hambre tan familiar que se había convertido en parte de ella. A su alrededor, la manada se daba un festín de carnes asadas, pan fresco y vino que fluía como el agua. El olor le llenaba la nariz, le hacía la boca agua y le daba ganas de llorar. Pero los omegas comían los últimos. Esa era la regla, y para cuando la manada terminaba, nunca quedaba nada. Aquí. Un hueso cayó a sus pies, todavía resbaladizo por la grasa. Le quedaban unos pocos restos de carne, apenas suficientes para saborear. No digas que nunca te he dado nada. Las risas estallaron en la mesa. El Beta Marcus y sus amigos, ebrios de vino y crueldad. Sierra no levantó la vista, no reaccionó. Hacía tiempo que había aprendido que reaccionar solo empeoraba las cosas. Cogió el hueso. Le temblaban las manos. Mírala. Alguien se burló como un perro mendigando sobras. Más risas. A Sarah le ardían las mejillas, pero mantuvo la cabeza gacha. Estaba acostumbrada a eso. Llevaba 7 años siendo la Pax Omega desde que sus padres murieron y la dejaron sin nada, sin rango, sin protección, sin nadie que hablara por ella. Era una propiedad, menos que una propiedad. Al menos a las propiedades se les daba de comer. Se acerca el rey Lycan. El anuncio atravesó el ruido como un trueno. Se hizo el silencio. Las risas se apagaron. Incluso Beta Marcus palideció. Se puso en pie apresuradamente y se alisó la túnica. Sierra se acurrucó aún más en la esquina, tratando de desaparecer. Había oído historias sobre el rey Theron, el antiguo guerrero que había conquistado la mitad del reino, el monstruo que podía matar con una mirada, el rey que no respondía ante nadie ni ante nada. No quería que él la viera. Las puertas del gran salón se abrieron y él entró. Era enorme. Eso fue lo primero que pensó. Hombros anchos, altura imponente, un cuerpo hecho para la guerra. Su cabello oscuro le caía más allá de la mandíbula y su rostro tenía ángulos afilados y líneas duras. Pero fueron sus ojos los que le cortaron la respiración. Plateados, fríos, antiguos, de una forma que hacía que el aire se sintiera pesado. Alpha Brennan, el líder de la manada, se apresuró a inclinarse con una reverencia tan profunda que su frente casi tocaba el suelo. Rey Theron, no le esperábamos. Si lo hubiéramos sabido, no anuncio mis visitas. La voz del rey era baja, tranquila, peligrosa. Prefiero ver cómo funcionan realmente mis territorios. Su mirada recorrió el salón, las mesas repletas, los rostros nerviosos, el festín a medio comer, y entonces esos ojos plateados la encontraron. Sarah dejó de respirar. La miró fijamente durante un largo momento, su vestido andrajoso, sus mejillas hundidas, el hueso aún agarrado entre sus manos temblorosas. Algo brilló en su expresión, algo que ella no supo definir. ¿Quién es esa?, preguntó. El Alpha Brennan la miró con irritación apenas disimulada. Nadie, Majestad. Solo una Omega de la manada. He preguntado quién es, no qué es. La corrección fue silenciosa, pero le dolió como un golpe. El Alpha Brennan se estremeció. Sarah, dijo rápidamente. Se llama Sarah, es huérfana, la acogimos por caridad. ¿Caridad? La voz del rey era monótona. ¿Así lo llamas? Se movió. En un momento estaba de pie junto a las puertas. Al siguiente, cruzaba el salón con largas zancadas decididas. La multitud se apartó ante él como agua. Sarah quería correr, esconderse, hacerse más pequeña de lo que ya era. No podía moverse. El rey se detuvo frente a ella. Tan cerca podía ver que el plateado de sus ojos no era frío en absoluto. Era fundido, ardiente. «Levántate», dijo. No era una petición. Su cuerpo obedeció antes de que su mente pudiera reaccionar, poniéndola de pie sobre unas piernas que amenazaban con fallarle. Era tan alto que ella apenas le llegaba al pecho. Se quedó mirando los botones de su abrigo, incapaz de mirar más arriba, incapaz de encontrarse con esos ojos imposibles. «Mírame». Levantó la barbilla y se obligó a mirarlo a los ojos. Algo cambió en su expresión. Algo que parecía casi reconocimiento, como alivio, como un hombre que había estado buscando algo toda su vida y finalmente, lo había encontrado.
¿Cuándo comiste por última vez?, preguntó. La pregunta la tomó por sorpresa. ¿Yo qué? Una comida completa. ¿Cuándo? No podía recordar. Días, semanas, los restos se difuminaban en un largo dolor de hambre y humillación. No lo sé, susurró. Apretó la mandíbula. Un músculo se le tensó en la mejilla. Sin decir nada, se dio la vuelta y se dirigió a la mesa principal. El asiento de Alpha Brennan, la mejor comida, el plato más lleno, intacto desde la llegada del rey. Cogió el plato, cogió la silla y llevó a ambos hasta donde estaba Sarah. El salón estaba en silencio. Nadie se movía, nadie respiraba. El rey Theron dejó la silla delante de ella. Siéntate. Sarah se sentó. No sabía qué más hacer. Él acercó una segunda silla, tan cerca que su rodilla casi tocaba la de ella, y se sentó frente a ella. El plato se balanceaba en su palma, repleto de carne asada, verduras y pan aún caliente del horno. «Abre la boca», le dijo. Ella lo miró fijamente. «¿Qué?». Él arrancó un trozo de pan, lo mojó en el jugo de la carne y se lo acercó a los labios. Sus ojos plateados no se apartaron de los de ella. «Estás temblando demasiado como para comer sola, así que lo haré yo». Su voz se suavizó ligeramente. «Abre la boca, Sarah». El sonido de su nombre en su voz rompió algo dentro de ella. Abrió la boca. Él la alimentó lentamente, con cuidado, trozo a trozo, bocado a bocado, como si ella fuera algo precioso, algo que merecía la pena cuidar. El pan estaba blando, la carne era sabrosa. Las verduras se derretían en su lengua como nada que hubiera probado antes. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No podía detenerlas, no podía secarlas, solo podía sentarse allí y dejar que este rey aterrador e imposible la alimentara como si ella importara. ¿Más?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Él siguió adelante. Detrás de ellos el salón permanecía paralizado. El rostro del Alpha Brennan se había puesto pálido. El Beta Marcus parecía estar a punto de vomitar. Todos observaban cómo el rey Lycan, el hombre más poderoso del reino, alimentaba con la mano a una Omega hambrienta delante de todos ellos. Cuando el plato quedó vacío, Theon lo apartó. Su pulgar le acarició la mejilla, recogiendo una lágrima. «Nunca volverás a pasar hambre», dijo. No era una promesa, era un decreto, una ley inquebrantable. ¿Me entiendes? Sarah no lo entendía. No entendía nada de esto. ¿Por qué estaba él allí? ¿Por qué le importaba? ¿Por qué la miraba como si fuera la única persona en la sala? ¿Por qué? Se las arregló para preguntarlo. Su expresión cambió. Esa mirada de reconocimiento otra vez, de certeza. «Porque eres mía», dijo simplemente. «Y yo cuido lo que es mío». Esas palabras deberían haberla asustado. Deberían haberle recordado que era una propiedad, que los hombres poderosos solo querían una cosa de las Omegas como ella. Pero sus manos eran suaves. Su voz era suave y por primera vez en 7 años tenía el estómago lleno. No sabía qué significaba todo eso, pero quería averiguarlo. Él la tomó esa noche, pero no de la forma que ella temía, no con fuerza ni exigencias, ni con la fría eficiencia de un hombre que reclama su propiedad. Simplemente se puso de pie, le tendió la mano y dijo, «Vas a venir conmigo». Sarah miró al Alpha Brennan, al Beta Marcus, a la manada que la había matado de hambre. Se había burlado de ella y la había tratado como basura bajo sus pies durante 7 largos años. Ninguno de ellos se movió para detenerlo. Ella tomó su mano. Sus dedos se cerraron alrededor de los de ella, cálidos, firmes, increíblemente suaves para unas manos que habían matado a más hombres de los que ella podía contar. La sacó del gran salón, pasando por delante de los rostros congelados y el silencio ensordecedor, hacia el aire frío de la noche, donde esperaba un carruaje. «Sube», le dijo, «tenemos un largo viaje por delante». Ella se subió. El carruaje era cálido, forrado de pieles y terciopelo. En uno de los asientos había una cesta llena de pan, queso y frutos secos, más comida de la que había visto en meses. El rey Theron se sentó frente a ella y golpeó 2 veces el techo. El carruaje se puso en marcha. Sir se quedó rígida, con las manos entrelazadas en el regazo, esperando las exigencias, las condiciones, el momento en que la máscara se deslizara y ella viera al monstruo que se escondía debajo. «Come», dijo él en su lugar. Ella parpadeó. «¿Qué?».
La cesta. Él señaló hacia ella con la cabeza. Come. Necesitas más de una comida para recuperarte de años de inanición. Ella lo miró fijamente, luego miró la cesta y volvió a mirarlo a él. No lo entiendo, susurró. ¿Qué es lo que no entiendes? Todo. No entendía nada de esto. ¿Por qué la había alimentado delante de toda la manada? ¿Por qué se la llevaba? ¿Por qué la miraba como si fuera algo precioso en lugar de algo roto? ¿Por qué yo? Murmuró con voz quebrada y desesperada. No soy nadie. Soy una omega. Eres mi compañera. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos. El corazón de Sierra se detuvo. Eso no es posible. Y sin embargo, él se echó hacia atrás, sin apartar sus ojos plateados de su rostro. Lo sentí en cuanto entré en ese salón. Mi lobo te reconoció antes que mi mente. Eres mía, Sarah. Has sido mía desde antes de que nacieras. Solo tenía que encontrarte. Ella negó con la cabeza. Esto era una locura. Las almas gemelas eran historias, fantasías, cosas que les pasaban a personas hermosas y dignas, no a omegas hambrientas que comían sobras del suelo. Te equivocas, dijo ella. Tienes que estar equivocado. No lo estoy, no puedo estarlo. Puedes. Su voz era tranquila, paciente. Tú lo eres, pero yo no soy nada. La palabra salió débil, entrecortada, la palabra que había oído 1000 veces de 1000 bocas diferentes hasta que se le había grabado en los huesos. Algo brilló en la expresión del rey. Algo feroz y agudo y casi enfadado. ¿Quién te ha dicho eso?, preguntó en voz baja. Todo el mundo. Ella se rió, pero no había humor en ello. La manada, los alfas, los betas, incluso los otros omegas, los que estaban por encima de mí, todos lo decían. Yo no valía nada, era inútil, un desperdicio de comida y espacio. Su voz se quebró. Después de un tiempo, dejé de discutir. El rey permaneció en silencio durante un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era áspera. Estaban equivocados. Tú no lo sabes, no me conoces, sé lo suficiente. Se inclinó hacia adelante y la intensidad de su mirada le cortó la respiración. Sé que sobreviviste a 7 años de crueldad que habrían destrozado a cualquiera. Sé que te arrodillaste en ese rincón con dignidad, incluso cuando te tiraron huesos a los pies. Sé que estás sentada en este carruaje, aterrorizada, confundida y medio muerta de hambre. Y sigues haciendo preguntas en lugar de acobardarte. Apretó la mandíbula. Eso no es nada, Sarah. Eso es fuerza. Ella no sabía qué decir. Nadie le había hablado así nunca. Nadie la había mirado nunca y había visto algo que valiera la pena conservar. Come, repitió, esta vez en un tono más suave. Por favor, hablaremos más cuando hayas descansado. Ella cogió la cesta. Sus manos aún temblaban, pero menos que antes. El pan estaba fresco, el queso era fuerte y sabroso. Los frutos secos eran dulces en su lengua. Comió hasta que le dolió el estómago y luego comió un poco más. Theron la observó todo el tiempo, no con hambre o impaciencia, solo con atención, como si mereciera la pena observarla. Cuando finalmente dejó la cesta a un lado, el agotamiento la golpeó como una ola. Días de hambre, semanas de miedo, años de supervivencia. Todo se derrumbó de golpe. Duerme, dijo el rey. Te despertaré cuando lleguemos. ¿A dónde vamos? A casa. La palabra era simple, cierta. Mi palacio, tu palacio, ahora, tu palacio. Las palabras no tenían sentido, nada tenía sentido, pero sus ojos se cerraban y las pieles eran cálidas. Y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo de lo que pasaría cuando despertara. Se durmió. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del sol entraba por las ventanas del carruaje. Se habían detenido. Afuera podía oír voces, movimiento, los sonidos de un mundo que despertaba. El rey seguía allí, observando. ¿Has dormido algo?, preguntó ella, con la voz ronca por el cansancio. No, ¿por qué no? Sus labios se curvaron ligeramente, casi en una sonrisa. Te estaba observando. Debería haberle inquietado que un hombre poderoso estuviera sentado en la oscuridad, observándola dormir. Pero sus ojos eran suaves, cálidos, como si hubiera pasado la noche protegiendo algo precioso. Hemos llegado, dijo. Hay sirvientes esperando para ayudarte a bañarte y vestirte. Tendrás tus propias habitaciones, tu propio espacio.
Cualquier cosa que necesites, solo tienes que pedirla. ¿Y qué quieres a cambio? La pregunta salió más aguda de lo que ella pretendía. Se preparó para la verdad, para el precio, para el momento inevitable en el que descubriría que la amabilidad siempre tenía condiciones. Taryn se puso de pie y le tendió la mano de nuevo. «Quiero que te recuperes», dijo. «Quiero que comas y descanses y recuerdes lo que se siente al estar a salvo. Quiero que aprendas que no todo el mundo en este mundo quiere hacerte daño». Sus ojos plateados se clavaron en los de ella. «Y cuando estés lista, solo cuando estés lista, quiero que me elijas. No porque tengas que hacerlo, sino porque quieres hacerlo». Sara tomó su mano. Aún no lo creía. No creía que alguien como él pudiera querer a alguien como ella. No creía que aquello no fuera una elaborada trampa, una broma cruel que la destrozaría en cuanto se permitiera albergar esperanzas. Pero mientras él la ayudaba a bajar del carruaje y la conducía hacia un palacio que brillaba bajo la luz de la mañana, sintió algo que no había sentido en años. Una pequeña y frágil chispa de posibilidad. Quizás se había equivocado sobre su valía. Quizá él tenía razón. El palacio era impresionante. Sara nunca había visto nada igual. Techos altos pintados con murales de lobos y lunas, pasillos revestidos con tapices más antiguos que todo su linaje, sirvientes que se inclinaban ante ella. Se inclinaban como si fuera alguien digno de reconocimiento. Sus habitaciones eran más grandes que todo el espacio que había compartido con otros 6 omegas en la manada. Un dormitorio con una cama con dosel repleta de almohadas. Una sala de estar con muebles lujosos y una chimenea que crepitaba con calor. Una sala de baño donde el vapor se elevaba del agua que olía a rosas y miel. «¿Es esto real?», susurró. La sirvienta que la atendía, una beta de rostro amable llamada Meera, sonrió con delicadeza. «Muy real, mi señora. El rey dio instrucciones específicas. Debe tener lo mejor de todo, mi señora». Nadie la había llamado así nunca. Nadie la había llamado nunca otra cosa que Omega o chica o nada en absoluto. Se bañó hasta que su piel se volvió rosada y se vistió con ropa más suave que cualquier otra que hubiera tocado jamás. Un sencillo vestido azul oscuro que le quedaba perfecto, como si hubiera sido hecho para ella. Cuando se miró en el espejo, apenas se reconoció. Las mejillas hundidas seguían ahí, las ojeras también, pero bajo el agotamiento vio algo más. Alguien a quien posiblemente valía la pena mirar. Los días siguientes se confundieron entre sí. Él le dio espacio, tal y como había prometido. No la presionó, no le exigió nada. Simplemente aparecía. En las comidas, sentado frente a ella, observándola para asegurarse de que comía. En los jardines, caminando a su lado en un cómodo silencio. En la biblioteca, leyendo junto al fuego, mientras ella exploraba estanterías que parecían no tener fin. Era paciente de una manera que ella no entendía. Paciente como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Cuántos años tienes?», le preguntó una tarde, acurrucada en una silla junto al fuego. Él levantó la vista de su libro. 412. Ella lo miró fijamente. «Años, años». Sus labios se crisparon. «¿Te molesta? Debería molestarte». La diferencia entre ellos era incomprensible. Ella tenía 23 años. Él había vivido durante siglos antes de que ella naciera. «No», dijo ella lentamente. «Creo que me hace sentir segura». «¿Segura? Lo has visto todo, lo has hecho todo. Podrías tener a cualquiera». Ella se llevó las rodillas al pecho, un hábito que no podía romper. «Pero estás aquí conmigo, leyendo junto al fuego como si fuera lo más natural del mundo». Algo se suavizó en su expresión. «Es lo más natural del mundo. Eres mi compañera. No hay ningún otro lugar en el que prefiera estar». Ella no supo cómo responder a eso, así que no lo hizo, pero lo pensó durante horas después. Las pesadillas llegaron la quinta noche. Estaba de vuelta en la manada, de nuevo en la esquina del gran salón, pero esta vez no había comida, ni siquiera sobras. Se reían mientras ella suplicaba, con el estómago retorcido y el cuerpo empezando a marchitarse. «Una carga inútil. Deberíamos haberte dejado morir de hambre». Se despertó gritando. La puerta se abrió de golpe antes de que pudiera recuperar el aliento. Taryn estaba en el umbral, con el pecho agitado y los ojos desorbitados por algo que parecía miedo. «Sira». Cruzó la habitación en 3 zancadas. «¿Qué ha pasado? ¿Estás herida?». Ella no podía responder, no podía hablar. La pesadilla aún se aferraba a ella, con sus garras hundidas profundamente,
y temblaba tan fuerte que le castañeteaban los dientes. Se arrodilló junto a su cama. Su mano se cernía cerca de su rostro, sin tocarla, esperando. ¿Puedo abrazarte?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Él se subió a la cama y la atrajo hacia sus brazos. Ella apretó la cara contra su pecho, respirando su aroma, a pino y humo y algo salvaje. Su mano le acariciaba el pelo. Lenta, rítmica, tranquilizadora. «Te tengo», murmuró. «Estás a salvo. Te tengo». Esas palabras rompieron algo dentro de ella. Todos los años de hambre, miedo y soledad salieron a borbotones, y ella sollozó contra él como una niña. Feos sollozos convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Él la abrazó durante todo ese tiempo. No se inmutó, no se apartó, solo la abrazó, le acarició el pelo y le susurró que estaba a salvo, que estaba bien, que él no se iría a ninguna parte. Cuando la tormenta finalmente pasó, ella se sentía vacía, agotada, pero de alguna manera más ligera. «Lo siento», susurró. «No lo hagas». Su voz era áspera. «No te disculpes nunca por esto». Ella se apartó lo suficiente para mirarlo. Sus ojos plateados estaban brillantes, húmedos, como si su dolor también lo hubiera herido a él. «Pensé que iba a morir allí», dijo ella. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Pensé que me matarían de hambre hasta que no quedara nada». Y a veces su voz se quebró. A veces pensaba que eso sería más fácil que luchar, que esperar, que despertar cada día con el mismo vacío. Darren apretó la mandíbula. Sus brazos la atrajeron hacia él. «¿Pensaste en rendirte?», dijo en voz baja. Sí, nunca se lo había confesado a nadie. Apenas se lo había confesado a sí misma. Pensé en dejarlo, en rendirme, en desaparecer. Durante un largo momento, él no dijo nada. Luego le tomó el rostro con la mano y se lo levantó para que ella tuviera que mirarlo a los ojos. «Me alegro de que no lo hicieras», dijo. «Me alegro de que luchases. Me alegro de que hayas aguantado incluso cuando parecía imposible. Porque si no lo hubieras hecho», su voz se quebró ligeramente. «Si no lo hubieras hecho, habría entrado en ese pasillo y no habría encontrado nada. Y habría pasado el resto de mi larguísima vida sabiendo que mi compañera había estado ahí fuera sufriendo y que no la había encontrado a tiempo». Las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Él se las secó con el pulgar. «No eres inútil, Sarah. No eres una carga. Eres lo más preciado que he encontrado en 400 años de búsqueda». Apoyó la frente contra la de ella. «Y pasaré cada día demostrándotelo. Durante el tiempo que sea necesario, durante el tiempo que me dejes». Ella no pensó, no planeó. Simplemente se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave, vacilante, más una pregunta que una afirmación. Pero la respuesta de Theron fue inmediata. Deslizó la mano entre su cabello, la abrazó con delicadeza y le devolvió el beso con una ternura que le hizo doler el corazón. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. «Sarah», dijo él con voz ronca. «Lo sé», dijo ella, apoyando la mano en su pecho y sintiendo los latidos de su corazón bajo su palma. «Sé que es demasiado rápido. Sé que no estoy preparada. Es solo que…» Tragó saliva. «Necesitaba que supieras que yo también lo siento, sea lo que sea». Su sonrisa era como un amanecer, lenta, cálida y llena de luz. «Lo haremos despacio», dijo. «Tan despacio como necesites. He esperado 4 siglos. Puedo esperar un poco más». Él se quedó con ella esa noche, sin tocarla, sin presionarla, simplemente allí. Una presencia cálida en la oscuridad, manteniendo a raya las pesadillas. Y mientras Sarah volvía a dormirse, se dio cuenta de algo que la aterrorizó. Se estaba enamorando de él y no quería detenerlo. 2 semanas de paz, 2 semanas de curación, 2 semanas de aprender lo que significaba ser cuidada. Sarah había ganado peso. No mucho, pero lo suficiente para que sus mejillas ya no parecieran hundidas, para que sus clavículas ya no sobresalieran como cuchillas bajo su piel. Sonreía más, a veces reía, un sonido que aún la sorprendía cuando se le escapaba. Y Theron lo era todo. La cortejaba como si fuera preciosa, le traía flores del jardín, le leía junto al fuego, se sentaba con ella durante las pesadillas que aún la visitaban,
aunque ahora con menos frecuencia. Nunca le exigía más de lo que ella podía dar. Nunca le hacía sentir que le debía nada. Ella era feliz, verdaderamente imposiblemente feliz, por lo que, cuando llegó el mensajero, debería haber sabido que no podía durar. El Alpha Brennan solicita una audiencia, anunció el guardia, con el rostro cuidadosamente neutro. Afirma, afirma que la Omega fue tomada sin el procedimiento adecuado, que pertenece a su manada por ley. La sangre de Sarah se heló. Su expresión no cambió, pero algo se transformó en sus ojos, algo peligroso. «Que pase», dijo. La sala del trono parecía diferente con Alpha Brennan en ella, más pequeña, más oscura. Sierra se situó junto al trono de Theron, con las manos entrelazadas para ocultar su temblor, mientras el hombre que la había matado de hambre durante 7 años atravesaba las puertas. Tenía el mismo aspecto, alto, corpulento, con la misma sonrisa falsa esbozada en el rostro. Detrás de él venían el Beta Marcus y otros 2 miembros de la manada, todos mirándola con un desprecio apenas disimulado. El rey Theron, el Alpha Brennan, se inclinó, pero fue una reverencia superficial, perúncter. «He venido a discutir un malentendido». «No hay ningún malentendido». La voz de Theron era plana. «La Omega es mi compañera. Se queda conmigo. Con todo respeto, Majestad. La ley de la manada es clara. Las Omegas pertenecen a su manada a menos que sean liberadas formalmente. Y yo nunca la liberé». La sonrisa de Brennan se amplió. «Ella es propiedad de la manada. Lo ha sido desde que murieron sus padres. No puedes simplemente llevártela. Propiedad». La palabra golpeó a Sarah como un puñetazo. Después de 2 semanas de ser tratada como una persona, como alguien importante, escuchar esa palabra de nuevo le hizo querer arrastrarse de vuelta a la esquina y desaparecer. «Ella no es una propiedad», dijo Theon. Su voz se había vuelto grave y letal. «Es mi compañera. Los lazos de pareja no están por encima de la ley de la manada. Lo sabes». Brennan extendió las manos. «Todo es falsa sensatez. No intento causar problemas. Solo quiero que me devuelvan lo que es mío. Se le puede compensar si lo prefieres. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo. Compensarla como si fuera ganado. Como si fuera mercancía, no habrá acuerdo». Darren se levantó de su trono. Incluso Brennan dio un paso atrás. «Ella se queda». «Entonces no me dejas otra opción». La máscara de Brennan se deslizó, revelando la crueldad que había debajo. «Llevaré esto al consejo. Haré que todas las manadas del territorio cuestionen tu juicio. Un rey que roba omegas, que ignora la ley de la manada por su propio placer». Se rió, de forma fea y aguda. «Te harán pedazos». Silencio. El corazón de Sarah latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. El momento en el que descubriría lo que realmente valía. Si Theon lucharía por ella o si decidiría que no merecía la pena, como todos los demás. Sarah. Se estremeció al oír su nombre. Theron se había vuelto hacia ella, con sus ojos plateados escudriñando su rostro. «¿Qué quieres?», preguntó él. Ella lo miró fijamente. «¿Qué? ¿Qué quieres?». Él se acercó, bajando la voz para que solo ella pudiera oírlo. «Quemaré el mundo por ti si me lo pides. Entraré en guerra con todas las manadas del territorio. Destrozaré a Brennan con mis propias manos». Apretó la mandíbula. «Pero no tomaré esta decisión por ti. Has pasado toda tu vida escuchando dónde ir y a quién pertenecer. Así que te pregunto, ¿qué quieres?». Miró al Alpha Brennan, al Beta Marcus, a los hombres que le habían tirado huesos a los pies y la habían llamado perra. Pensó en el rincón del gran salón, en las sobras, en el hambre que la había vaciado hasta que no era más que vacío y supervivencia. Luego miró a Theon, al rey que la había alimentado con sus propias manos, que la había abrazado durante las pesadillas, que la había mirado y había visto un tesoro donde todos los demás veían basura. Algo encajó en su pecho. «Quiero quedarme», dijo. Su voz era tranquila, pero se escuchó con claridad. El rostro de Brennan se retorció de furia. «No puedes elegir», escupió. «Eres una Omega, no eres nada. Ella es mi compañera». La voz resonó en la sala como un trueno. «Es mi reina y ha tomado su decisión». Se volvió hacia Brennan y la temperatura bajó 10 de Giragistlech. «Aquí no tienes nada que decir. Aquí no tienes ningún poder. Y si vuelves a hablarle así,
Te arrancaré la lengua y te la haré comer. El rostro de Brennan palideció. El consejo. El consejo puede atragantarse con sus leyes. Theron dio un paso adelante y Brennan trastabilló hacia atrás. La mataste de hambre, la humillaste, la trataste como si fuera menos que basura. Y ahora vienes a mi palacio y me exiges que te la devuelva como si fuera un mueble perdido. Su risa era oscura, peligrosa. Tienes suerte de que te deje marchar con vida. Esto no ha terminado. Brennan gruñó, pero su voz temblaba. Sí, lo está. Los ojos de Theron brillaron como plata. Marchaos ahora antes de que cambie de opinión sobre dejaros respirar. Corrieron. Todos ellos. Brennan, Marcus y los demás huyeron de la sala del trono como los cobardes que eran. Las puertas se cerraron de golpe tras ellos. Y entonces solo quedaron Sarah y Theron solos en el silencio resonante. Él se volvió hacia ella. La furia desapareció de su expresión y fue sustituida por algo suave, vulnerable. Sarah respiró. Ella cruzó la distancia que los separaba y le echó los brazos al cuello. Esta vez, el beso no fue suave. Fue desesperado y hambriento, y todo lo que ella había estado reprimiendo durante 2 semanas. Él la rodeó con sus brazos, levantándola del suelo, y ella jadeó contra su boca cuando él la atrajo hacia sí. Mía, gruñó contra sus labios. Dilo. Tuyo. La palabra salió sin aliento. Cierta. Soy tuya, Theron. Te elijo a ti. Siempre te elegiré a ti. Él la besó de nuevo, esta vez más profundamente, y ella se derritió en sus brazos. Todo el miedo, todas las dudas, todos los años creyendo que no valía nada. Todo desapareció. Solo existía él, solo existía eso, solo existía la sensación de ser deseada, verdaderamente deseada por primera vez en su vida. Cuando finalmente se separaron, ambos respiraban con dificultad. Te amo, dijo ella. Las palabras la sorprendieron. No había planeado decirlas, pero eran ciertas, más ciertas que cualquier otra cosa que hubiera dicho jamás. La expresión de Theron se iluminó. Algo crudo y brillante brilló en sus ojos. Yo también te amo, dijo con voz ronca. Te he amado desde el momento en que te vi en ese salón. Te amaré hasta el fin de los tiempos. Ella le creyó. Por primera vez en su vida, creyó que era digna de ser amada. Y eso lo cambió todo. La ceremonia de unión se celebró bajo la luna llena. Sarah estaba de pie en el patio del palacio, rodeada de cientos de testigos, nobles, guerreros, sirvientes, todos reunidos para ver a su rey reclamar a su compañera. Llevaba un vestido plateado y blanco, con el pelo adornado con flores de luna que brillaban suavemente en la oscuridad. Nunca se había sentido más hermosa. Nunca se había sentido más vista. Él estaba de pie ante ella, con sus ojos plateados reflejando la luz de la luna. Vestía de negro, con su cabello oscuro suelto sobre los hombros, luciendo como el antiguo rey que era. Pero cuando la miró, no había nada antiguo en él. Solo un hombre profundamente enamorado, haciendo una promesa. Yo, el rey de los territorios Lycan, te tomo como mi compañera, dijo, con su voz resonando en todo el patio. Mi compañera, mi igual, mi reina. Tomó sus manos entre las suyas, y su tacto era cálido, firme. Juro protegerte, quererte, estar a tu lado durante todos los años que se nos concedan. Juro alimentarte cuando tengas hambre. Sus labios se curvaron ligeramente al decir eso. Abrazarte cuando tengas miedo. Amarte incluso cuando no puedas amarte a ti misma. Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas. Lágrimas de felicidad. Del tipo que nunca pensó que lloraría. Yo, Sarah, dijo, y su voz solo tembló un poco. Te acepto como mi compañero, mi igual, mi rey. Le apretó las manos. Juro confiar en ti, elegirte, estar a tu lado durante todos los años que nos sean concedidos. Juro dejar que cuides de mí. Las palabras se le atragantaron en la garganta. Incluso cuando crea que no lo merezco, juro amarte con todo lo que tengo, con todo lo que soy. Theron la atrajo hacia él y la besó, y el patio estalló en vítores. Esa noche, en sus aposentos, él fue gentil, reverente. La tocó como si fuera algo precioso, algo sagrado, y cuando susurró su nombre contra su piel, sonó como una adoración. Pasé 400 años solo, murmuró después, abrazándola contra su pecho.
Pensé que pasaría otros 400 más. Y entonces entré en ese salón y te vi hambrienta en un rincón y todo cambió. Ella trazó patrones en su pecho, sintiendo los latidos de su corazón bajo su palma. Te tenía tanto miedo. Lo sé. Pensaba que serías como ellos, como todos los demás. Levantó la cabeza para mirarlo. Pensaba que la bondad siempre tenía un precio. No es así. Le apartó un mechón de pelo de la cara. No conmigo. Nunca. Ella lo besó de nuevo, suave y lentamente, y se permitió creerlo. La reivindicación llegó 3 meses después. La noticia se había difundido, como siempre ocurría. La Omega, que había sido humillada y sometida al hambre, era ahora la reina de los territorios Lycan. La chica que había comido sobras del suelo ahora cenaba en la mesa del rey. La insignificante, la inútil, la carga. Se había convertido en la mujer más poderosa del reino. La manada del Alpha Brennan fue la primera en sufrir las consecuencias. Resultó que el consejo no veía con buenos ojos a las manadas que mataban de hambre a sus omegas. Cuando Theon presentó las pruebas del trato que había recibido Sarah, los testimonios, los registros, la condenatoria verdad de 7 años de crueldad, el consejo despojó a Brennan de su título. Sus tierras fueron confiscadas. Su manada se disolvió. Se quedó sin nada. Sarah escuchó la noticia mientras estaba sentada en el jardín, con la cálida luz del sol en su rostro. «Has sido exiliado», dijo Theron, sentándose a su lado en el banco. Él y Marcus ahora no tienen nada, ni manada, ni poder, ni nadie dispuesto a acogerlos. Esperó sentir satisfacción, triunfo, la alegría vengativa de saber que sus torturadores finalmente habían recibido su merecido. En cambio, sintió paz. «Bien», dijo simplemente. Theron le estudió el rostro. «¿No estás enfadada?» Lo estaba. Apoyó la cabeza en su hombro. «Durante mucho tiempo estuve tan enfadada que apenas podía respirar. Pero ahora sonreía con dulzura y sinceridad. Ahora solo quiero seguir adelante. Ya no pueden hacerme daño. Eso es suficiente». Él le dio un beso en su cabello. «Eres extraordinaria, lo sabes. No dejas de decírmelo porque es verdad». Pasó 1 año, luego 2, luego 5. Sarah creció en su papel de reina. Estableció programas para los omegas en todos los territorios, refugios, recursos y protecciones que garantizaban que nadie sufriera como ella había sufrido. Se la conoció como la reina que recordaba, amada por los de baja cuna y temida por cualquiera que se atreviera a maltratar a los que estaban por debajo de ellos. Y durante todo ese tiempo, Theon estuvo a su lado. A veces seguía alimentándola, no porque ella fuera demasiado débil para comer sola, sino porque se había convertido en algo entre ellos, algo íntimo, algo sagrado. En las tranquilas tardes en las que solo estaban ellos dos junto al fuego, él le ofrecía trozos de fruta o queso, y ella los cogía de sus dedos, y ambos recordaban dónde habían empezado y lo lejos que habían llegado. «¿Alguna vez piensas en ello?», le preguntó una noche, acurrucada contra él en sus aposentos, aquella noche en el gran salón. Cada día su brazo la rodeaba con más fuerza. «Pienso en lo cerca que estuve de no encontrarte nunca, en lo fácil que habría sido visitar un territorio diferente, una manada diferente. ¿Cómo podrías haberlo hecho?». Él se detuvo y tragó saliva. «Pero me encontraste», dijo ella en voz baja. «Lo hiciste. Te encontré». Él le levantó la barbilla y la miró a los ojos, y volvería a hacerlo todo. Cada momento, cada elección, 1000 veces más. Ella lo besó larga y profundamente, y cuando se apartó, sonreía. «Te quiero», dijo. «Te quiero más de lo que jamás pensé que podría querer a nada». «Yo también te quiero». Su voz era áspera por la emoción. «Mi compañera, mi reina, mi todo». Sarah pensó en la chica que había sido, la Omega en la esquina, vacía y hambrienta, esperando las migajas que nunca llegaban. La chica que creía que no valía nada, que había pensado en rendirse, que nunca había imaginado que podía ser algo más de lo que los demás le decían que era. Esa chica ya no existía. Ahora, en su lugar, había una mujer, una reina, alguien que había sido destrozada y reconstruida, que había pasado hambre y luego había sido alimentada, a quien le habían dicho que no era nada y había descubierto que lo era todo. Había encontrado su valor, no en los ojos de Theron, aunque él la había ayudado a verlo, sino en su propio corazón, en su propia alma,
en el conocimiento tranquilo e inquebrantable de que merecía ser amada. Y lo era por completo, incondicionalmente, para siempre. La Omega a la que le habían dado las obras era ahora una reina, y nunca había tenido tanta hambre de vida. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna nueva historia sobre parejas predestinadas y amor encontrado. Próximamente habrá más romances de Lichen King,